Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por estar aquí acompañándome en mi canal Mi Cocina en Alaska. Mi nombre es Gabriela y hoy vamos a preparar unas deliciosas papas guisadas perfectas para esos sopes fritos, para tacos dorados, para sopes de comal. Les voy a dar la lista de los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestras papas guisadas. Aquí yo tengo un poquito más de medio kilo de papas, ya están bien peladitas, picadas en cuadritos y cocidas. Las puse a cocer en su agua con un poco de sal. También vamos a necesitar un chile poblano partido en pedacitos, en cuadros, y media cebolla picada también. Aquí tengo 3 jitomates ya picados en cuadritos, 3 ajos picados y para sazonar chicken base o consomé en polvo, sal y pimienta. Pues bien, ya tenemos todo aquí. Ahora vámonos a la estufa para preparar estas papitas guisadas tan ricas. Aquí ya tengo mi sartén calientito, ya le vamos a agregar su aceite. Yo lo voy a cocinar con aceite de oliva. Primero vamos a poner a sofreír nuestro chile poblano y la cebolla. Pasaron sus 2 minutos y medio. Ahora le vamos a agregar su ajo picadito. Ya saben que este no se debe de quemar porque si no, no está. El ajo no tenemos que dejarlo que se nos queme porque si no, nos da un sabor amargo a nuestra comida. Ahora sí vamos a agregar nuestros jitomates. Es momento de agregarle nuestro sazonador. La sal, su chicken base y pimienta negra. Todavía tenemos nuestro fuego a medio bajo. Ya está todo bien incorporado y lo vamos a dejar que comience a freírse muy bien el jitomate. Lo vamos a tapar muy bien. Wow, miren qué ricura. Aquí ya el jitomatito ya se está cocinando muy bien. Ya va a ser tiempo de agregarle las papas. Y las papitas van adentro de nuestro sartén. Ahorita es el tiempo perfecto para agregarle un poco más de pimienta. Así la papa se le va a quedar bien su pimientita y sal. Estas papitas guisadas siempre llevan un sabor cargadito de pimienta. Es algo muy típico en el sazón de este preparado. Después de que incorporamos las papas a nuestro jitomate bien guisadito, las vamos a tapar y dejar que se cocinen por alrededor de 4 minutos más. Ese tiempo será suficiente para que la papa se termine de ablandar y todos los sabores se combinen. Nuestras papitas ya están listas para retirarlas del fuego. Están bien de sal y de pimienta, no necesito agregarles nada más. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra masa para las gorditas infladas o sopes fritos. 2 tazas de harina de maíz maseca, 2 tazas de agua o un poco más, media cucharada cafetera de Royal, 1/4 de cucharadita de sal y media cucharada sopera de manteca.
Vamos a preparar nuestra masa. Ponemos en un recipiente o en una bandejita, lo que ustedes tengan, nuestra maseca. Vamos agregando poco a poco agua tibia. No tiene que estar fría o muy caliente. Y vamos amasando. Vamos amasando poco a poco hasta que agreguemos aproximadamente 2 tazas de agua. Puede ser un poquito más. Eso ya depende a veces de la temperatura. Y seguimos agregándole agua, la que vaya necesitando, pero recuerden, aproximadamente son 2 tazas de agua, hasta que nuestra masa tenga una consistencia homogénea y que no se nos pegue en las manos. Eso nos va a indicar que nuestra masa ya está lista y no necesitamos agregarle más agua. Ahora ya va a ser tiempo de agregarle la media cucharada cafetera de Royal y 1/4 de cucharada de sal. Con esto será suficiente para que nuestra masa se esponje y quede muy bien. También le vamos a agregar media cucharada sopera de manteca. Ahora sí, vamos a combinar todo esto hasta que quede bien incorporado en nuestra masa. Y si vemos que nuestra masa se nos pega en las manos, le podemos agregar media cucharada de harina de maíz o más seca. Esto será suficiente para que se vuelva a hacer una masa homogénea y no se nos pegue en las manos. Y estará lista para comenzar a preparar nuestros deliciosos sopes. Una vez que ya tenemos la masa bien preparada, hacemos bolitas del tamaño que queramos y comenzamos a formar nuestros sopes poco a poco, dándoles palmaditas y cerrándolos si se nos abren de las orillas. Aquí yo puse en mi sartén 1,5 tazas de aceite, lo tengo a fuego alto, un poco menos que alto, para que no se me arrebate o se queme, y sigo formando mis sopes poco a poco con mis palmas de las manos hasta que tenga el tamaño que yo quiero. Y así lo vamos a ir agregando a nuestro aceite bien caliente. ¿Cuánto tiempo van a durar? Depende, cada estufa y el calor de cada estufa es diferente. Pero alrededor de 1,5 minutos, 2 minutos de cada lado a fuego medio alto. Pues bien, miren, aquí mi sartén ya tengo más gorditas. Si ven ese color cafecito claro, eso quiere decir que esta ya mero está. Tienen que quedar así, café clarito, no oscuro, porque eso quiere decir que ya se nos quemaron. También las tenemos que bañar un poco de la parte de arriba de nuestro sope con el aceite bien calientito para que se vayan inflando y cociendo todas parejitas. Una vez que mi sope ya está bien cocidito, lo escurro un poco ayudándome de mi espátula y lo ponemos en un plato con servilleta absorbente de cocina. Esto le ayudará a que le quite el exceso de aceite. Y aquí están nuestras gorditas infladas o sopes, bien riquísimos. Le vamos a poner sus papitas guisadas arriba con su lechuga, salsa y queso. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima receta. Saludos y bendiciones.